barrio que nadie habla euskera o muy poca gente, o en una Sakana, en un Goierri o en un segundo, ¿no? En un Tolosaldea. Entonces, ¿está especificado? No está especificado. ¿Qué quiero decir? Porque, claro, si vives en una zona euskaldun con modelo D, pues no creo que se den estos datos, ¿no? O sí, pues eso es lo que quiero saber, porque es por no homogeneizar tampoco el modelo de... Yo creo que todos los datos, cuanto más, o sea, si vamos concretando más, veremos mejor, ¿no?, el detalle. Pero a mí me han sorprendido los datos, y también he tratado de mostrarlos así porque yo creo que si, o sea, en el Goierri puede ser diferente y tal, pero en general es que son tan evidentes que yo creo que el refuerzo que requiere, ahora que se quiere hacer una apuesta por, pues bueno, no un modelo único, porque parece que se mantienen los modelos educativos, pero está claro que esa apuesta por el euskera va a requerir muchísimo esfuerzo, apoyo a nivel, pues sí, escolar, desde luego, sí. Sí, a mí igual lo que más me llama la atención es el punto de partida de que estás hablando de una población donde el 2/3 se están incorporando después de primaria, que esa foto ya nos muestra algo muy distinto de la... Obviamente. No tenemos la foto de ese otro tercio para ver si los resultados serán similares o son muy diferentes. A ver, la EPIE preguntamos a las personas mayores de 16 años. Entonces, las que están ahora no sabemos. Pero digo, en el estudio ese no podíamos sacar ese... No podíamos sacar esos datos. Estéric, una cosita más. Además, a mí ya Estéric. Sí, es que esto vas escuchando la exposición, esto cae en manos de la gente de Vox y alimenta la cosa. Ya, lo vas a ganar de a mí me preocupa más Voy a empezar con la presentación, va poquito a poco. Va a haber debate. Esto es que va a haber debate. Va a tener trabajo para moderar.
personas y con la cabeza. Vale. Jardunaldia amaitzeko gurekin dugu Xabier Ayerdi-Urraza Begirune Fundaziotik. Berak azken ondorio batzuk partekatuko ditu, da etorkizunari begira ere zenbait gogoeta eskainiko dizkigu, bai? Ondoren, da horrekin saioa bukatzeko, parte hartzea sustatuko duen, azken tartetxe bat organizatuko du. Bai, da hor bai, galdera orokorrak, da eztabaida zabalak jorratu beharko ditugu. Decía que para terminar vamos a tener la intervención de Xabier Ayerdi-Urraza, que de la Fundación Begirune, y que nos va a ofrecer las conclusiones generales del informe, comentando también algunas reflexiones de cara al futuro. Cuando termine su intervención, y con eso concluiremos, Xabier dinamizará un espacio en el que podremos compartir reflexiones y debatir como mejor consideréis. Yo con eso ya os dejo, ¿vale, Xabier? Perfecto. Eskerrik asko. Bueno, eguerdion eta mila esker ikuspegiri gonbidapen honengatik. Uste dut hori batena gaur egotea hemen ekieren inguruko reflexio batzuk egitea. Beste gauza batzuen artean, behatzen daukagulako bizantzo eta uste dugulako hemen daukagula tresna zoragarri bat, tresna zoragarrien dago instalatuta, eta neurri batean, hurren urteetan ere emango dizkigu hainbat ezagupen gero immigrazioaren eta ondo kudeatzen. Yo voy a hablar básicamente de dos o tres cosillas, tampoco me interesa hablar demasiado de muchos detalles ni de lo que se ha hecho, ¿no? Y de lo que voy a hablar básicamente es de que esta intervención que estaba planteada para casi hace 2 años, pues se han cambiado mucho las cosas, ¿no? Nos ha cambiado mucho la cara y yo suelo utilizar este chiste, situación, viñeta del roto, ¿no? Soy orientador social, alguien me puede decir dónde estoy, ¿no? Y digo esto porque mi idea principal y original era hacer un esfuerzo para restaurar el campo del tratamiento y de la gestión de la inmigración y para recuperar la inmigración del fascismo. Esa es mi principal intención. ¿Y por qué digo esto? Pues digo esto porque yo creo que tanto la inmigración como la integración de la inmigración están abandonados. O sea, la realidad de la inmigración no se ve. Es una inmigración que, utilizando pues otros términos en otros apartados y otros temas, es la inmigración vaciada. Es decir, si hay una España vacía, una España vaciada, hay una inmigración vaciada. Nadie habla de inmigración. No habla ni para hablar mal. Es decir, en los últimos debates que ha podido haber, pues se hacen menciones, pero ni durante la pandemia fue un objeto de debate, salvo para aquella burrada que plantearon en un momento determinado los de Vox, diciendo que, bueno, ya que estaban aquí, que se dedicaran a hacer la recolección, porque resulta que si no se iba a perder todo el producto del campo. Entonces, salvo para eso, no se hizo para nada más. Entonces, da la impresión, pues, que la inmigración en este momento tiene muy poco cartel o no tiene apenas cartel. Entonces yo pongo entre los objetivos, pues bien intencionados que tengo, es convencer a la gente que a esto le tenemos que hincar el diente desde diferentes puntos de vista, restaurando este campo. Restaurando además humildemente, tampoco hace falta que hagamos grandes cosas, no, simplemente restaurarlo, recuperarlo, actualizarlo, este tipo de cositas básicas. ¿Por qué? Porque se han torcido mucho las cosas, tanto para la población en general como para la inmigración en particular. Es más, si en este momento estamos en una época de precarización general, pues estamos, como hemos visto a lo largo de la mañana, en una fase de sobreprecarización, ¿no? En el caso de la inmigración. Y esto, pues, es un tema muy grave.
Es un tema muy grave, pues porque en el fondo, pues como decía Ulrich Beck en su último escrito, estamos en una fase de metamorfosis del mundo, ¿no? Y él decía que había dos características. La primera característica era que los hechos se aceleraban y la segunda era que mutaban en su contenido en ese proceso de aceleración, de tal forma que llegaba un momento en que no sabíamos de qué estábamos hablando. Que hoy no sabemos de qué hablamos cuando hablamos de Europa, no sabemos de qué hablamos cuando hablamos de Estado-Nación, no sabemos de lo que hablamos cuando hablamos de empleo. Es decir, son realidades que, como también Ulrich Beck había dicho muchos años antes, pues se habían convertido en nociones zombie. Es decir, se utilizan, pero no sabemos cuál es su perfil interno. Claro, y esto es una cosa muy grave porque una cosa que no sabemos qué es muy difícil de gestionar. Entonces, esta sería pues, una idea que habría por aquí, ¿no? Entonces, como os digo, hace falta una operación rescate de la inmigración. En este momento, la inmigración entre el fenómeno del tránsito, que está adquiriendo unas cifras cada vez más importantes también. El año pasado ya pues, estuvimos casi acercándonos a las 10.000 personas, ¿no? La situación, digamos con la guerra de Ucrania otra vez, la situación del refugio, las situaciones de los menas y los jóvenes sin referencias familiares, son tres árboles que impiden ver la inmigración. No se ve la inmigración. Estos tres árboles ocultan la inmigración. Y curiosamente a Euskadi van a llegar en los próximos años y se van a sentar de 20 a 25.000 personas de forma constante. Y esas 20 a 25.000 personas pues van a estar en nuestros barrios, van a estar en nuestras escuelas y van a estar en nuestro sistema productivo. De esas personas que lleguen, solo un 13% en el mejor de los casos va a pasar por la escuela. Un 13% sistemático, ¿no? Solo un 13%. Y no todo ese, y el 13% no va a pasar por todo el proceso escolar. Es decir, que vamos a seguir manteniendo unos gaps, unas dificultades, etcétera, pues que están ahí, ¿no? Y que de alguna forma parte de la población que vamos a necesitar, esa población ya está aquí. Que no hace falta tampoco que en un momento determinado vayamos a buscar, porque ahora me ha gustado mucho lo que ha dicho Rubén, lo de la explosión. Entonces no voy a hacer una explosión, voy a hacer una cosa muy limitada y punto, y se va a acabar. Entonces quiere decir que tenemos ahí una serie de situaciones, ¿no? Entonces tenemos que llamar la atención sobre algunos riesgos de carácter generalizado y otros de tipo más específico. Algunos son propios de la inmigración. El tema de la educación que se acaba de decir es un tema muy importante. Es un tema muy importante desde el momento en que igual tenemos que meter como variable de análisis en qué medida el euskera es un objeto de prejuicio objetivo en determinados contextos y no solo en contextos, en unos determinados contextos, sino en general. Es decir, todo esto requiere mucho análisis. Tenemos los instrumentos, o sea, esto hay que meterle mucha cabeza, ¿no? Entonces, yo creo que hay algunas cuestiones que no pueden demorarse, y luego también yo creo que hay que sumar fuerzas para emprender una restauración partidaria de la cuestión y de la gestión migratoria. ¿Con esto qué quiero decir? Pues con esto quiero decir simplemente que de lo que tenemos que hacer es, en principio, tener en cuenta una cosa muy sencilla, y es que la inmigración, que muchas veces se busca, que es la de talento, no nos hubiera servido durante la pandemia. 200.000 desarrolladores de apps no sirven para nada. Lo que se necesitó estaba aquí. Lo que se necesitaba estaba aquí. Los sectores esenciales se cubrían con la población que estaba aquí. Por dobles, triples, cuádruples filtrados, al final tenemos la población que realmente estamos requiriendo. Esto lo dice muy bien La Parra, ¿no? Cuando habla del potencial integrador de una determinada sociedad. Cuando dice que quizá en un principio sí, pero en el medio y largo plazo, al final, son las condiciones y las necesidades de la sociedad de llegada las que imponen el tipo de migración a la carta que queremos que llegue.
O sea, que esto no es el azar, no hay ningún azar, esto es una cuestión de estructura, de causas profundas, que ligan necesidades con poblaciones que van a cubrirlas. Y entonces esto es un tema realmente importante. O sea, no llega una población, por decirlo de alguna forma, como se suele plantear desde las lecturas siempre invasiva, no. Termina llegando la que tú precisabas. Es decir, ¿cuál es la inmigración de talento? Pues la que está atendiendo el sector servicios y la que está atendiendo básicamente toda la cuestión del cuidado. Esos eran los sectores esenciales. Es decir, que curiosamente la inmigración de talento y la migración esencial y la inmigración que te ha llegado es la misma. Luego tenemos que empezar a quitarnos ese tipo de, digamos, rótulos como necesitamos inmigración de talento, sí, pero 100. Yo esto lo suelo llamar como el ejemplo del síndrome del clan Messi. Para que Messi esté contento que es uno de talento, hace falta que alrededor de 15 o 20 personas trabajando en todas las necesidades de ese clan. Entonces, esa es la inmigración que vamos a tener, y esta es la inmigración a la que le estamos proponiendo. Como decía Fuesa muy bien y se ha dicho esta mañana, estamos proponiendo una integración en el alambre, un arraigo en el alambre que decían en Fuesa, ¿no? Es decir, un arraigo al final en el que te arraigas, pero que tengas clara una cosa, que aquello que en Ikuspegi lo llamamos sistemáticamente durante muchos años el continuum de estabilidad, ¿no? Vienes, te instalas, pasas unos años de irregularidad, obtienes la regularidad, vas mejorando tu situación alta y la estabilidad al final, consigues la estabilidad administrativa, la estabilidad laboral y vas, pues eso al final, pues de alguna forma se debilita, no es una línea ya tan clara y que vaya a suceder en todos los casos. Ahí es donde tenemos que intervenir, porque ese mismo análisis es el que se ha hecho esta mañana y de alguna forma es el que nos indica que eso de alguna forma hay que gestionarlo, y por eso digo que hay que apostar por el impulso institucional. Estamos viviendo unas épocas muy chungas. Estamos viviendo unas épocas muy chungas por dos motivos. Por un lado, porque lo que la corriente dominante de la sociología llama la destradicionalización o la desinstitucionalización, que es aquella situación en la cual las instituciones se desentienden de ti y te dicen que tienes que afrontar, o en términos de salud o en cualquier ámbito, tienes que afrontar los problemas que tienes en términos individuales, que es por un lado el triunfo del neoliberalismo, por un lado, ¿no?, del háztelo a tu medida, busca dentro de ti, emprende, ¿no?, emprende, la solución está en tu interior, te viene Pablo Coelho, en ese momento te debería suicidar, pero entonces le compras toda la mercancía, porque coincide también con un ser triunfante que ha planteado la secesión de los triunfadores, los que hemos ganado. Tiramos para adelante, pasamos el puente y una vez que lo pasamos, lo bombardeamos. Entonces, como coincide una población que es la situada con una situación donde en el otro lado tienes una desinstitucionalización, pues estamos generando un follón muy grande, porque en el fondo, quizá hace 60 años, hace 70 años llegó Euskadi medio millón de personas. Ese medio millón de personas, el problema más gordo que tuvo fue el de la vivienda, porque no había vivienda, pero no tuvo un problema de empleo. Y ese millón de personas al final pudo desarrollar una vida donde no hacía falta ni que intervinieran las instituciones, porque el mercado del empleo, es más, las instituciones hacían las locas, ¿sabes?, pero el mercado del empleo de alguna forma garantizaba ese proceso. Hoy por hoy, todo ese proceso de inserción tiene que ser acompañado, y tiene que ser acompañado por múltiples medidas institucionales, porque en este momento quienes no quieren medidas institucionales es porque ya tienen los suficientes capitales como para afrontar individualmente este proceso. Entonces,
¿Qué es lo que necesitamos? Pues bueno, mira, me va a cargar todo esto. Me va a cargar todo esto. Me va a cargar todo esto. Me va a cargar un momento también. Me va a cargar todo esto y me voy al último tema. Bien, temas abiertos. Pues la inmigración a Euskadi seguirá llegando en cifras de 20-25.000 personas año por una sencilla razón, porque hay demanda solvente. Hay demanda solvente de población inmigrante en las condiciones que hay. La desprecarización será un proceso difícil y realmente pues, a esta desprecarización habrá que hacerle frente además desde dos puntos de vista. Hay que garantizar la inclusión de los autóctonos y la integración de la población extranjera para que no se den problemas de competencia étnica y esto no salte, como puede saltar y estamos viendo, en contextos, en muchísimos contextos, entre excluidos e instalados. Y esto va a ocurrir, está ocurriendo, y en este momento solo hay que ver que aquellos que ofrecen un poquito de esperanza, un poquito de certidumbre, y le dicen a la población, mira, yo te voy a cuidar, pues son los que están subiendo y son las derechas radicales, que no vale con llamarles fascistas, con eso no resolvemos ningún problema. En las derechas radicales que saben perfectamente, esto está muy ligado con el problema europeo. Había también otro chiste del roto que estaba por ahí, o Europa sin fronteras o fronteras sin Europa. El problema es que en este momento la identidad europea, en un estudio extraordinario que hizo Manuel Castells, es la identidad más floja o más débil de las que concurren territorialmente. Cuando se le dice, ¿usted qué es? ¿De su Estado-nación europeo o tanto de su Estado-nación como europeo? Pues hace 40 o 20 años, pues probablemente hubiera habido tanta presencia de mi Estado-nación como europeo. En este momento la identidad europea es la más débil. Europa va a ayudar muy poco y entonces este es un tema que tenemos que afrontarlo con mucha seriedad. Cuando hablaba de exploración, pues a mí me llama la atención en el estudio, por ejemplo, que ha hecho el gobierno español, que es un estudio extraordinario, el de España 2050, donde hace una prospección de por dónde va a ir, por dónde debería ir el país y donde han participado muchísimos expertos. Hay 82 menciones a la inmigración y no hay ninguna mención a qué política se quiere implementar para la atracción de esa inmigración cuando se dice que al año harán falta en los próximos 30 años 190.000 personas año. No hay ninguna medida y hay 82 menciones a la inmigración como resolutora de problemas. Pero ninguna sobre qué política se va a desarrollar. Entonces, de alguna forma, aquí es donde tenemos que dar un paso adelante. Tenemos que dar un paso adelante con jornadas como las de hoy, con estudios como la EPIE, con el trabajo de Ikuspegi, con el trabajo del tercer sector, con el trabajo de mucha gente, por una sencilla razón, porque hay que hacer una gran coalición. Hay una gran coalición. Hace 40 años decía Peter Roth, socialdemócrata sueco, que Occidente solo tiene solución en la medida en que monte una coalición contra sus propios intereses. De alguna forma, hoy por hoy, los situados tenemos que hacer una gran coalición para que todo el mundo pueda ubicarse un poquito mejor. Dentro de esta estructura de precarización. Entonces, visto desde aquí, pues bueno, yo diría que en Euskadi, por lo menos contamos la ventaja con tener con estos instrumentos. Además de este instrumento como el de la EPIE, pues bueno, se acaba de aprobar el sexto plan, se acaba de dinamizar el Pacto Social Vasco, está el modelo vasco de acogida por ahí, los planos, está la estrategia Euskadi y está la renovación del foro de la migración y asilo. Es decir, hay que hacer realmente una apuesta institucional muy potente. Hay que hacer una apuesta institucional muy potente porque lo que no podemos funcionar es con la lógica de que vengan, que no hagan mucho ruido,
y que resuelvan como puedan sus problemas. Esto es básicamente el Gastarbeiter que hemos establecido en los últimos años. Una especie de trabajador, sin decirlo, sin mencionarlo, pero en toda Europa, diría yo. Porque claro, Europa lo que se plantea es, no, que no se me vaya el talento y en cambio quiero traer todo el talento hacia mí. Y eso lo plantean sistemáticamente todos los estados al mismo tiempo, en vez de decir, oiga, ¿cómo gestionamos esto? ¿No? Pues entonces, de alguna forma hace falta una gestión seria de esta situación, de este conjunto de retos que tenemos, porque además tenemos una diversificación interna de la población extranjera. Cuando antes se hablaba de enseñanza, es que ya 20.000 niños y niñas en Euskadi, que son nacidas en Euskadi y que tienen nacionalidad extranjera y básicamente son todas descendientes de población africana, pues van a hacer todo el proceso educativo en Euskadi. Todo el proceso educativo en Euskadi. Entonces ya tenemos que empezar también a segmentar poblaciones. No solo entre las poblaciones, dentro de cada población, porque como en un maravilloso estudio que hizo Pepe Oleaga, que es una pena que me haya explicado, bueno, pero esto os cuento luego en detalle. Me han engañado entre todos. Me han dicho, habla tú, que nosotros nos escondemos. Bueno, pues hablaba de cómo era la integración, ¿no? Entonces, claro, pues lo que nos tenemos que ver es que la integración al final, pues tiene, creo que las características que está, bueno, esto no quiero ni contaros, me da miedo esto, un borro extra, olvidaros de eso, de lo que habéis visto. Pues al final, la inmigración pues es fragmentaria, la inmigración va por colectivos, dentro de los colectivos están en diferentes situaciones, los que han venido ahora y los que vinieron antes, es decir, hay cantidad de matices que debemos introducir. Entonces, en este momento, por parte institucional tiene que haber un acompañamiento a todo el proceso y luego tenemos que saber que de alguna forma hay que reinstitucionalizar la sociedad, pero esta reinstitucionalización es de toda la sociedad. Es decir, en este mismo momento lo que no podemos hacer es pensar que la gente puede caminar sola. Aquí tenemos que retomar el himno de Liverpool y decir aquello de nunca caminará solo. Es decir, la sociedad en este momento tiene que intentar reestructurarse, generar instituciones, generar muchas políticas sociales, porque al final la solidaridad se tiene que encarnar a través de estructuras de bienestar. Y esas estructuras de bienestar van incorporadas en las mismas políticas. Entonces, bueno, no voy a decir nada más, voy a cerrar aquí lo que esto, ha hecho la intervención, ya os digo que no quería hacer una exposición, he hecho, simplemente es un conjunto, como os he dicho, es simplemente un intento muy sencillito de decir, pongámonos las pilas, analicemos el fenómeno, estudiemos las diferentes situaciones, analicemos la variedad interna de situaciones, hagamos políticas a la medida, porque va a ser muy importante en los próximos años, porque al final parte de la población que se cree que la inmigración todavía está de paso es grande, pero no va a ser así. Es un hecho estructural y como tal hecho estructural se va a quedar aquí y en todo el resto de Europa. Entonces, pues bueno, nada más. Me toca moderar a los diferentes ponentes y Luis te venga aquí en un parlamento. No, solo necesidades básicas. Bueno, a ver, los y las ponentes de la mañana, os venís aquí y hacemos un pequeño debate general durante media hora hasta la 1:30. Bueno. Y luego os informo.
Luego os informo, antes del acto de clausura va a haber un pequeño acto conmemorativo, de 5 minutos y luego ya el acto de clausura. Xavier se está poniendo nervioso porque piensa que lo vamos a retener más. Solo 5 minutos. Bueno, pues, ponentes por aquí. Los que habéis participado. Todos los que habéis participado, venga. Y ahora tenéis aquí, podéis contestar todos a la vez, de uno en uno, podéis meteros en los temas del próximo. Bueno, pues va a darle. Rubén, Fantatá, Camila, eta Luis eta Zubel. Rubén y Gago. Dana, aquí hay que hacer la comunidad. ¿Qué pasa? Gorka va de fin de semana, ¿no? Bueno, vale. A mi derecha, a mi derecha. Bueno, medio suena. Venga. No, yo solo quería hacer una petición. En vista de cómo han ido las intervenciones, yo empiezo a echar en falta que la EPIE sea la EPIE. Yo creo que yo empiezo a necesitar datos de población de ascendencia extranjera. Si queremos ver la evolución, no solo de las personas que vienen, sino luego cómo es su devenir familiar y posterior de los hijos que estudian y tal. O sea que a ver si ya las siguientes empezamos a pensar en una EPIAE de inmigrantes y de ascendencia extranjera. Nada más. ¿Qué dice? Hombre, a ver, nosotros... Tú no estaría aquí ya, pero... No voy a decir eso. Nosotros vivimos probablemente en otro mundo que aquel en el que vive la gente normal. Entonces, a nosotros nos dan mucha caña. Nos dan mucha caña cuando vamos a preguntar, cuando vamos a entrevistar, y a veces hasta nos denuncian. Nosotros, por suerte, nos hemos escaqueado. Cuando digo nosotros me refiero a nuestro órgano estadístico. Pero usted no se pudo escaquear. Y hemos tenido problemas con elementos administrativos vinculados a cómo extraemos las muestras y tal. Nosotros hemos hecho más de 500.000 de encuestas. Solo hemos tenido un problema con esta encuesta. A la hora de diseñar la encuesta futura, ahora que se discute el Plan Vasco de Estadística, hemos tenido la reflexión sobre cómo enfocar la aproximación a la población. Por ejemplo, ¿cómo podemos justificar, preguntar sobre su situación a personas que ya no son extranjeras, que hace mucho tiempo que han dejado de ser extranjeras, pero que sin embargo tienen perfiles que las sitúan en una parte importante de ella fuera de lo que sería el marco de integración ocupacional fundamentalmente, característica de la población
nacional. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo explicas a una persona que es necesario preguntarlo? Alguien que es en origen extranjero, ¿cómo haces para hacer eso con alguien que es hijo? Por eso digo que nosotros nos movemos en otro mundo, ¿no? Nosotros nos movemos en el mundo al que llaman para tocar las narices, para decir que no voy a participar, que por qué esto es obligatorio, que por qué vas a venir a mi casa o me vas a llamar. Nosotros vivimos en ese mundo y es un mundo muy complicado, un mundo en el que realmente te das cuenta del valor que hay que tener para tratar de trabajar en este mundo de la estadística, en el mundo en contacto con la gente, etcétera, porque ahí te dan que. Entonces, eso, por ejemplo, es necesario, es interesante, pero es muy complicado en una encuesta como esta. Ya es complicado ir a una población que ha dejado de ser extranjera hace tiempo. Porque nos lo dicen, y además nos lo dicen con razón. ¿Verdad? Es que a mí no se me va a considerar nunca como un miembro de esta comunidad después de tanto tiempo. Y lo dicen en realidad a quienes son sus aliados. Porque nosotros cuando vamos a entrevistar esto, cuando vamos a ir a preguntar por la pobreza y nos dicen que no hacemos nada por ellos, que no hacemos tal, que realmente somos sus mayores aliados. Porque para nosotros sería muy fácil decir, mira, vamos a olvidarnos de estos temas, vamos a hacer pequeñas muestras, vamos a hacer tal y cual. Nos metemos en líos porque realmente nos importa esto, pero ese tema es un pelín... Otro lío. Es un pelín complicado, sí. Sí, es otro lío más, pero yo creo que eso, por ejemplo, es más fácil en encuestas grandes. La gran ventaja de esta variable, la variable de origen, y en la variable de origen de nuestras encuestas ponemos de qué nacionalidad tienes, si es, digamos, de origen o es adquirida, de dónde vienes y tal. Tenemos datos del CMT, tenemos datos de la encuesta de pobreza, tenemos la oportunidad de hacer muchas cosas por esa área. Y por el pie, pues bueno, yo creo que de alguna manera lo podemos entrar aquí y complementarlo con otras operaciones donde podemos meter más cosas. Realmente, por ejemplo, me ha interesado mucho cuando han hablado del tema de salud. Para nosotros era una petardada que metiéramos eso, porque claro, dices, joder, la gente que va a hacer la encuestación, dices, joder, bastante complicado es y ahora nos meten otro módulo. Pero bueno, se hace pues porque de alguna manera se nos pide. Nos lo pidió Unai Martín, yo nunca le he visto aquí a Unai Martín hablando de estas cosas. Sí, pero nos lo metió él. Bueno, él y yo también. Tú estuviste. El nombre de email era él, pero... Bueno, entonces me alegro que esté uno de los responsables aquí, de los responsables. Pero bueno, el caso, lo que quiero decir con eso es, y yo me alegro de estar aquí en este acto, en ese punto. Creo que esta operación ha tenido mucho éxito en el sentido de que ha facilitado la investigación de mucha gente. Me alegro también de que mucha gente fuera de aquí, que no tiene una relación, digamos, institucional con nosotros, porque es un caso un poco atípico. A nosotros, en realidad, no podría decir otra encuesta nuestra donde haya tanto impacto en la investigación social, no solo interna, sino también externa. Me alegro y es una cosa importante. En ese sentido, todo lo que se pueda mejorar, pues convendría mejorarlo. Ahora se va a hacer la encuesta a partir de finales de año, pero todo tiene un límite y a veces la continuidad es la mayor virtud de una encuestación, porque es lo que da otra muestra. Pero hay otros ámbitos, por ejemplo, el censo de mercado de trabajo es un tema de máximo interés, porque está la variable, digamos, nacionalidad, la variable empadronamiento, y tenemos 30.000 registros. Ahí también hay
base para no solo la EPIE, no se acaba el mundo solo en la EPIE, bueno, los datos que he dado, de hecho la mayor parte son de la industria de pobreza. Yo creo que para investigación en esto hay mucho margen y las intervenciones. Yo, por ejemplo, me acuerdo de la anterior presentación, yo creo que el nivel de conocimiento y el nivel de eso ha mejorado mucho con respecto a hace 4 años. Las intervenciones me han parecido muy buenas. Yo creo que se puede avanzar un poco en esa dirección, pero ya os digo que a veces hay límites. El trabajo estadístico es un trabajo muy duro. Los encuestadores que lo hacen, los que corrigen, los que organizan eso, es un trabajo muy duro. Entonces no hay que pedirles tampoco más de lo que pueden dar. Es un poquito negro. Pues creo que puedo... No, yo me venía, bueno, después de toda esta mañana, ¿no? Yo creo que parte de la solución, obviamente es complicado introducir otro, modificar, ¿no? Pues incluso, ¿perdón? Modificar, no, añadir. Añadir, sí, pero estaba pensando en que yo recuerdo cuando hace muchos años estuve estudiando en Inglaterra y cuando fui a hacer la inscripción del alojamiento que quería, me pedían mi religión, si tenía tal, y dije, pero ¿esto qué sentido tiene? Que no tenía aquí ningún sentido. Pero yo creo que ya va siendo momento en el que vayamos incorporando estas variables que son fundamentales en otro tipo de estadísticas, ¿no? O sea, que ya no es solo que ampliemos la EPIE, sino que se registren estos datos en otros datos más generales que hasta ahora igual no se contemplaban, y no sería tan complicado preguntar sobre ya no solo tu origen, el origen de tus padres, etc. Pero bueno, pues tiene su periodo. Sí, uno es peligro. Es muy peligroso a ver qué categorías se utilizan. Quiero decir que estos debates también han estado, por ejemplo, en Francia, con el tema método variable minoría étnica gitana, sí y no. Quiero decir que mucho cuidado porque, claro, por un lado nos puede servir desde el punto de vista de la investigación y la academia, pero por otro lado estamos reificando, categorizando poblaciones y haciendo ejercicios de poder. Entonces, cuidado con cómo nos manejamos ahí. Sí, desde luego siempre con cuidado. Yo siempre creo que conocimiento necesitamos conocer, sobre todo cuando son variables, igual que la variable sexo, ¿no? Yo creo que son variables... Sí, pero no son neutras. No son para nada son neutras. Sí, sí. Sí, no, justo en este sentido, justo en este sentido, para incorporar en encuestas en general, ahí ya dentro del Ministerio de Igualdad, dentro del Plan de Lucha contra la Discriminación Racial y Étnica, hay movimientos en ese sentido para incluir variables relacionadas con las minorías étnicas en diferentes encuestas del Plan Estadístico Estatal. Entonces, son pasos que efectivamente tienen mucho peligro, que se van dando de manera muy pequeña, que ya hay una directiva europea que está introduciendo esta cuestión, y hay diferentes experiencias, hay diferentes bagajes evidentemente, pero sí que es verdad que yo creo que a medio y largo plazo, a medio plazo creo, vamos a poder tener otro tipo de datos, no solo por el lado de país de nacimiento, país de nacionalidad, sino más relacionado con lo étnico, en estadísticas de muchos tipos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, yo creo que es verdad que hay que, lo que decías, ¿no? Sobre los riesgos que tiene, pero lo que se está planteando a nivel estatal creo que tiene bastante visión y enfoque de comunidades y de participación de esas comunidades en la construcción de esa estadística o de la manera en la que se va a hacer y utilizar. Pero bueno, yo lo siento mucho, pero hay categorías como lo étnico que no cualifica a un grupo, cualifica a una relación.
Entonces, no sé por qué en este país se está decidiendo que minorías étnicas son los grupos de inmigrantes. No, yo creo que en ese Claro, sentido pero es que tenemos que hacer una reflexión No, previa que es de carácter político acerca de esas relaciones interétnicas y de qué hablamos cuando hablamos de etnia. Porque se llega... Dejamos eso para la concepción de la siguiente encuesta. A ver, por si alguien quiere hacer eso, puede haber por ahí preguntas muy interesantes. Venga, y otra por ahí. No, para esto dejamos es un poco censura. ¿Cómo era con mi trabajo? Bueno, dejando las reflexiones profundas que son también interesantes y hablando de los datos, y los datos son devastadores, ¿no? Y creo que lo ha dicho más de los dos que han participado en la mesa, esa brecha del mercado laboral, ¿no? De que parece que para las personas inmigrantes es imposible, y luego esa línea constante, ¿no? Del no hay mejoras posibles. Y aquí es la pregunta fundamental: ¿cómo hacer posible que haya mejoras si han aparecido como décadas, ¿no? En la que la población inmigrante, y luego ayer dijo van a peor, ¿no? Esa forma de esa curva de sube y baja de un inmigrante, ¿no? Ahora consigo trabajo, ahora no, ahora bajo, ahora subo, ahora tengo papeles, ahora igual no. Entonces es sube, baja, que impide unas mejoras, y las condiciones de documentación y laborales ha dicho que igual van a peor. Más allá de las estadísticas, ¿dónde está algo para materializar esa mejora? Y luego otra pregunta ha aparecido como ¿qué poblaciones mejor han accedido o tienen mejor nivel educativo? Y ha aparecido la población senegalesa, no sabemos por qué, pero vale, se ha llegado a un cuestionamiento del sistema educativo, de racismo que igual está inserto en el sistema educativo y que muchas veces acaba echando a gente inmigrante del sistema educativo. Bueno, no sé si hay grandes expectativas con respecto a lo de la mejora. En realidad no tengo fórmulas mágicas, más que nada voy a aportar una reflexión, ¿no? Es más, yo creo que en mi exposición señalaba que por eso incorporé los interrogantes a la mejora en un espacio de desigualdad, porque incluso veía ese cuestionamiento, ¿no? No quiero soltar mucha chapa, pero sí que es muy atractivo este tema, porque voy a recordar otra metáfora, que es la parábola de Alinsky, que se suele utilizar. A mí me encanta, o sea, en el momento que la descubrí me encanta, ¿no? Y él está hablando de un pescador que está en un observador exterior que ve a un pescador en una orilla del río, y que mientras está pescando de repente ve un cuerpo que está arrastrado por la corriente, ¿no? Y lo que ve es cómo el pescador se lanza, lo rescata, lo trata de salvar, ¿no? Y luego ve que mientras lo está salvando, persona está siendo arrastrada por la corriente del río, ¿no? Y que entonces vuelve a sacar, o vuelve a saltar, lo saca, y mientras está atendiendo a los dos, de repente un tercero dice: mira, lo siento, ¿no? O sea, dice, tomo una decisión conflictiva, que es el de la urgencia, pero dice, pues bueno, voy a caminar río arriba para ver quién cojones está tirando a toda esta gente, ¿no? Al río, ¿no? Como se diga, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque en el fondo, no sé, nosotros, y voy a hacer un ejercicio de autocrítica, nosotros estamos exponiendo una reflexión sobre una serie de consecuencias, pero nos falta ir río arriba a mirar cuáles son las causas de todo esto, ¿no? Que puede ser que el río, o sea, que el puente esté roto, o que alguien esté tirando a toda esta gente al río, y que es cierto que nuestra lógica de intervención es muy de la urgencia, pero necesitamos ese ejercicio reflexivo de ir río arriba, o podemos compatibilizarlo, ¿no? O sea, puede seguir pescando, puede seguir rescatando lo que quiera, pero que alguien se encargue de ir río arriba, ¿no?